Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. Bienvenidos al aula virtual, a la sesión de hoy con el curso Métodos de Investigación. Hola Leida, buenas noches, mucho gusto, de nuevo. Gracias, igualmente es un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Linda. Bueno, es un gusto acompañarles de nuevo y en este momento voy a habilitar en el chat para que ustedes tengan acceso a un formulario de Google. Entonces, por favor, deben ingresar al chat. Me indican si pueden visualizar ya el formulario. Perfecto, Betsy. Muchas gracias. Pueden entonces ingresar al formulario de Google. Ahí hay unas preguntas vinculadas básicamente con el curso anterior que ustedes recibieron de gestión de las TIC y también relacionado con el libro que ustedes estuvieron leyendo del curso anterior. Todo porque tiene una relación con la base de lo que se va a impartir en este curso. Entonces ahí están ya algunas interrogantes para que ustedes las vayan resolviendo y visualicemos qué información tienen ustedes al respecto y cómo podemos ir abordándolo durante este curso. A todos, buenas noches, bienvenidos a quienes ingresaron finalmente hace un momento. Está un formulario de Google para que ustedes ingresen y puedan visualizar ahí las interrogantes que se realizan. Como una forma de anuncio, darles a conocer que las notas que ustedes tienen del curso anterior están habilitadas ya en la plataforma, pero van a recibir en el término de 24 horas un archivo a su correo electrónico donde se reporta detalladamente cada una de sus notas y también con la anotación que ustedes puedan responder si es que hay alguna duda o algo que corregir al respecto cuando reciban ese documento. Entonces pueden ustedes responder ahí si es que existiera alguna interrogante al respecto con el archivo que van a recibir del curso de gestión de las TIC. Entonces, de igual manera, en el correo va a ir explicado cuál es el procedimiento a seguir y ya dejar por definitivas las notas que aparezcan en ese archivo que reciban individualmente. Entonces, pues a manera de información para que ustedes estén claros con el curso anterior. Bueno, entonces para continuar abordando el curso de métodos de investigación, ya les mencionaba que hay un formulario de Google para que puedan ustedes ir resolviendo ahí algunas interrogantes. Voy a revisar cómo van las respuestas. Tengo una respuesta ya realizada y el libro básicamente estaba relacionado con información vinculada a la tecnología, el libro de La innovación pendiente, que fue uno de los libros que ustedes estuvieron leyendo durante las 5 semanas anteriores. Para quienes acaban de ingresar pueden acceder al chat. Está un formulario de Google para que puedan ustedes responder a las interrogantes que ahí aparecen. Soy la Fernández, por favor, ¿podría escribirme un correo a este que le voy a dejar acá? Donde me explica o donde me refiere cuál es el correo correcto. Muy bien. Por favor, gracias. Gracias, licenciada. Para servirle, con gusto.
Bueno, entonces ya de los 23 participantes que están acá, hay algunas respuestas. Todavía faltan más, si es que terminen de responderlo. Estamos en un formulario de Google para quienes ingresaron hace un momento. Están respondiendo el formulario de Google que está en el chat para que puedan ustedes responder a las dudas que yo tengo, a las dudas que yo tengo al respecto de ese tema, para que vayamos conversando acerca de ello. Buenas noches, licenciada. Le saluda María. Solo si usted María, fuera tan fina de tomar tal vez unos minutitos para poder explicarnos lo que es el foro y la tarea para resolver algunas dudas que tuviéramos, si fuera tan fina. Gracias. claro, Buenas noches, con gusto. licenciada. Hola, Dani. Bendiciones. Buenas noches, Dani. Qué gusto saludarle. María de León, sí. Justamente la base de este curso en su explicación detallada lleva mucha metodología en la que voy a ir explicando cada una de las actividades de aprendizaje porque todas van interconectadas. Entonces, el curso de métodos de investigación no son tareas independientes, sino son tareas conjuntas. Entonces, para que ustedes no se pierdan la secuencia, es importante que realicen la primera tarea y vayan con la secuencia de la segunda, la tercera, la cuarta, hasta terminar la quinta, porque todas van interrelacionadas. Esto es importante aclararlo, aprovechando que lo comentaba su compañera, porque dado el caso que alguien no termine la actividad 1 o no la realice por algún motivo, deberá realizarlo cuando entregue la tarea 2. Y si así fuera, si no hizo la 1 y tampoco hizo la 2, cuando realice la 3, tiene que entregar la 1 y la 2. Es un requisito, o sea, no puede pasar a entregar la tarea 3 si no ha hecho la 1 y la 2. Y no porque yo no lo acepte, sino porque no tendría ningún sentido entregar la 3, porque debe tener fundamento con las tareas anteriores. Entonces, es un todo complementado con los diferentes módulos y ya ustedes lo van a visualizar al momento que yo se los vaya explicando. Pero sí, el curso de métodos de investigación es en lo global un solo producto que se entrega de los 5 módulos. Entonces, para que ustedes tengan ya esa información previa. Y el otro aspecto que necesito comentarles es que van a trabajar estas actividades de aprendizaje con la técnica de estudio de peer instruction o de instrucción por pares. Así es que van a trabajar complementados con un par o con un compañero. Como es una cuestión bastante de elección, yo prefiero que cada uno de ustedes elija con quién van a trabajar este curso, con todos los módulos. Entonces, el compañero que elijan es con quien van a trabajar todos los módulos siguientes, los 5 módulos que abarcan este curso. Por eso es importante que ustedes especifiquen quiénes son las personas que le van a acompañar o quién es la persona que les va a acompañar en el proceso de aprendizaje. Y sí necesitaría que al finalizar el formulario de Google, por favor, escriban al chat de forma privada el nombre del compañero con quien van a trabajar, ¿sí? Pienso que ustedes quizás ya conocen a sus compañeros o ya han tenido alguna relación de compañerismo, de trabajo anteriormente en otros cursos y va a ser importante que ustedes anoten ese detalle para poder trabajar el curso. Entonces elijan a la persona. Voy a estar pendiente de revisar el chat para saber con quiénes ustedes van a trabajar. Yo sé que para este curso están matriculados 28 personas,
pero regularmente, bueno, en este momento hay 24. Entonces estamos que 12 equipos de trabajo en pares son los que van a estar acá integrados. Ahora hay 25, ingresaron. Bueno, de igual manera yo sé que para este curso son matriculados 28, pero voy a estar pendiente de cómo lo vayan trabajando. Bueno, ya ustedes estuvieron respondiendo y tengo no las 28 respuestas completas, pero sí ya varias para poder ir fundamentando. Quiero abarcar los primeros 5 minutos de este espacio para poder explicar acerca del contenido de lo que ustedes estuvieron trabajando o estudiando en el curso anterior, que tiene mucha vinculación con este. Y otra de las cuestiones es la parte teórica, porque en este curso su fundamento principal es la teoría. Entonces, voy a especificar cómo fueron ustedes respondiendo a algún contenido acá para poder ir abordando el tema. En la primera parte se hace una interrogante al respecto de saber cuáles son o cuál es qué interpretan ustedes por nómada o nómada del conocimiento. Este término se especifica en el libro La innovación pendiente de Cristóbal Cobo y varios de ustedes en respuesta realizan ahí que son los agentes del conocimiento y como ustedes recordarán en la época primitiva, antes que el hombre se asentara en un solo lugar, sucedía que tenía muchos cambios de espacios o de lugares donde habitar y buscaba preferiblemente los lugares que estuvieran cerca de los ríos, porque cerca de los ríos era donde podían obtener la bebida, el agua para poder consumirlo y también les ayudaba a mantenerse de mejor manera en cuanto a la nutrición. Pues preferían los ríos porque era más accesible el agua. Pero estos grupos pasaban de una ciudad a otra dependiendo de las condiciones climáticas y de otros factores, hasta que finalmente el hombre decide asentarse en un solo lugar y entonces ya es lo que posteriormente conoceremos de la historia de cómo el hombre ha ido evolucionando. Pero dentro de esa idea de nómada es quien pasa de un lugar a otro buscando las condiciones más propicias para poder sobrevivir. Y entonces con esa idea o con ese argumento, este término de nómadas del conocimiento son aquellos que están en la búsqueda constante de la información más propicia para poder abordarla según los contextos en donde participan. Y eso es importante, este término, porque nos lleva a nosotros a interrelacionar qué es lo que está sucediendo dentro de los entornos educativos y poder abordarlos desde una teoría específica. Este autor, Cristóbal Cobo, especifica los nómadas del conocimiento como un elemento asociado a la necesidad de hacer una búsqueda de cuál es realmente la participación del ser humano hoy dentro de una etapa tecnológica y de cuáles van a ser esas condiciones diversas con las que tiene que participar y también acostumbrarse a diversificar los entornos. El nómada entonces es aquel que busca los entornos más propicios y más adecuados para poder sobrevivir en su entorno. De tal manera que hoy quizá es uno de los términos que puede ser muy bien abordado dentro del campo educativo tecnológico, sobre todo con esta situación que se está dando en nuestro entorno social a nivel de país, en Guatemala y a nivel del mundo. También hay un apartado en el que se especifica explicar el término infoxicación. Y acá ustedes respondieron acerca de mucha información, exceso de información, y es justamente lo que hoy se está dando dentro de un sobrecargo de contenidos, de acceso completo a la información, y que eso puede llevar a también hacer un estudio acerca de por qué existe tanta información difusa
o cómo abordarlo desde los entornos educativos, tanto del nivel primario, ciclo básico o diversificado, para poder empezar a trabajar las ideas de cómo ir desarrollando habilidades en torno a tanta información, a la clasificación y a la búsqueda correcta de elementos. Eso es importante mencionarlo acá porque el término infoxicación, hoy existe tantísima información, pero hay que saber cómo desarrollarla, cómo utilizar las habilidades más adecuadas para poder trabajar los contenidos que se encuentren dentro de los entornos de aprendizaje. También es fundamental porque en este apartado se debe considerar que el término de infoxicación puede suceder también cuando se está realizando las investigaciones. Ustedes en este apartado o en este módulo se van a dedicar a buscar información y es necesario que sepan cómo buscar esa información. Entonces, ustedes van a aprender el proceso, pero claro está que si ustedes se dedican al área de la educación, es necesario que también sepan cómo aplicarlo dentro de los entornos de aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, la búsqueda de información lleva un proceso y ese proceso es importante conocerlo. Lo que ustedes van a desarrollar en este curso son procesos adecuados para poder buscar información y darla a conocer. Esa es básicamente la idea o la intención de ustedes llevar un curso como este, que su nombre es Métodos de Investigación. Hay un proceso para encontrar la información, para abordar cada uno de los aspectos y claro está que si ustedes toman esas ideas y esos principios de la investigación, pues se les facilitarán los procesos y también podrán llegar a encontrar información más concreta y no solamente lo que hoy regularmente se le denomina hacer una investigación y es buscar realmente en internet o buscar hacer un resumen. La investigación es mucho más profunda. La investigación va más allá de solamente esa terminología. Hay otro aspecto que ustedes respondieron también y es ¿qué interpreta por curación? Y en el término del libro o en los términos que ahí se trataban, en el libro de Cristóbal Cobo, la curación es un proceso de ordenamiento de información y de selección. Entonces, la selección y la organización de la información es fundamental al momento de desarrollar contenidos, porque no solamente nos vamos a enfocar a los sitios web que aparecen en las múltiples plataformas, sino también a indagar si es que es información correcta, verídica, si ha tenido un proceso de selección por organizaciones que se dedican a ello y entonces definir si es una fuente confiable o no. El proceso de curación entonces no solo se aborda desde el principio de la investigación, sino también debiese ser un elemento importante de desarrollo dentro de los campos de aprendizaje de todos los niveles, sobre todo cuando nosotros tenemos tanto acceso a la información, como lo mencionábamos en el apartado anterior, que hablábamos acerca de la infoxicación. O sea, existe tanto que hay que saber cómo curar esa información, cómo seleccionar. Tiene que llevar un proceso de selección para poder abordarlo de una forma más adecuada. Se debe explicar también acá cuál es el concepto que ustedes tienen sobre multialfabetismo. Y entonces acá mencionan ustedes sobre varios conocimientos, multifacetas, es dar a conocer sobre distintos entornos informativos, difundir sobre diversas modalidades simbólicas mediante distintas fuentes y recursos digitales, y es justamente el multialfabetismo quizá uno de los procedimientos que nos lleve a nosotros a resolver la problemática de la infoxicación, que es uno de los problemas que se ha dado. Otro de los problemas que se tienen dentro de los campos educativos tecnológicos es problemas para saber cómo curar esa información y por lo tanto enseñar al estudiante a resolver habilidades
vinculadas al multialfabetismo, a saber dónde aplicar los contenidos, a determinar los contextos adecuados de aplicación, es importante. Quizá el multialfabetismo sea una forma de resolver la problemática que hoy se da dentro de nuestros entornos de aprendizaje. Y no iríamos tan lejos, que quizá ustedes ya lo experimentan aún estando en un entorno universitario y sabiendo de tecnología. Es importante entonces el desarrollo de habilidades congruentes para poder saber cómo curar contenidos, cómo resolver las problemáticas de la búsqueda de información. Entonces, eso es básicamente la intención de abordar el curso de métodos de investigación para ustedes y que esto sea también un conocimiento elemental para que ustedes lo lleven a sus salones de clases. ¿Cómo se inicia un plan estratégico? Y acá el 72% respondió sobre el diagnóstico. Afortunadamente para mí el 72% lo respondió arribita, el 72%, 72,2% respondió sobre el diagnóstico. Eso me da una pauta que el curso de gestión de las TIC realmente fue fundamental para ustedes, porque van interconectados. Si ustedes recuerdan, en la última fase del curso de gestión de las TIC, siempre se abordó desde la idea del diagnóstico. Era necesario hacer un diagnóstico. También se abordó el tema de es necesario indagar información dentro de las organizaciones para saber cómo están trabajando, cuáles son las condiciones en las que se están desarrollando. Y varios de ustedes preguntaron cómo entonces buscar esa información. Pues ahora se va a resolver en este curso de métodos de investigación. Vamos a resolver la duda que a ustedes les quedó de cómo buscar información, qué técnicas utilizar para encontrar información dentro de la institución donde estamos trabajando, según el tema y el contexto que nosotros desarrollemos. Entonces, para empezar con el diagnóstico, es importante abordarlo desde la investigación. Y para ello, ustedes van a trabajar un curso que integra 5 módulos y los 5 módulos van interconectados. De tal manera que deben trabajar el módulo 1, que a su vez va a ser la primera parte del trabajo, luego el módulo 2, la segunda parte y así sucesivamente hasta que entreguen un producto final de una investigación. Entonces, como principio del diagnóstico, que es básicamente una investigación la que ustedes harían, vamos a empezar a abordar las actividades que hay en el aula virtual. En el aula virtual está una actividad de aprendizaje que si ustedes tienen oportunidad de ir y visualizarlo, sería muy bueno. Y si no, véanlo en la pantalla. En la pantalla, ustedes tienen la actividad de aprendizaje para esta semana. La actividad está desglosada de la siguiente forma. Deben elegir una línea de investigación que puede tomar, por ejemplo, las siguientes. Y aparece allí uso de la tecnología en establecimientos de educación pública y privada, la influencia de la globalización en la educación guatemalteca, el desarrollo de aprendizaje de los millennials, la educación e-learning en Guatemala. Cualquiera de esas 4 líneas ustedes pueden tomar como ejemplo, como principio, una línea de investigación. Por supuesto que la línea de investigación es solamente algo general, ¿sí? Por eso también tuve el momento de explicar ciertos términos específicos hace unos minutos para que ustedes puedan ir concretando qué ideas pueden desarrollar sobre estas líneas de investigación. La línea de investigación es algo general, pero por ejemplo, si puedo tratar educación y learning en Guatemala, pues podría asociarlo con, por ejemplo, con la robótica, cómo se está desarrollando los aspectos de aprendizaje de la robótica, cómo se desarrolla la capacitación para los profesores de educación diversificada o de ciclo básico. También podría enfocarlo solamente a los entornos de aprendizaje vinculados a la búsqueda de información. Por ejemplo, cómo se está curando la información, cómo se hace el proceso de curación de información en los centros educativos. Entonces son elementos que les van a ustedes dar una idea, pero solamente esta línea, para que ustedes observen, tiene muchas particularidades.
Y así podemos enfocar todas las otras. O sea, uso de tecnologías en establecimientos de educación pública y privada es solamente una línea general, pero de ahí se pueden desglosar mucha más información. ¿Cuál es el entorno administrativo? ¿Cómo se está trabajando los contenidos de información en las bases de datos tecnológicas? ¿Cuáles son los elementos o los instrumentos que se están utilizando para archivar información? Entonces, la base es muy amplia. Es solamente una línea general, pero ya ustedes la podrán identificar de forma más específica. Luego deben elegir un tema. Acá aparece, como ya lo he explicado. Entonces, de esta línea de investigación bastante general, ustedes eligen un tema más concreto. Por supuesto que el tema que elijan va a tener relación tanto con el compañero con que están ustedes trabajando como con las ideas que ustedes ya tienen relacionadas en su contexto, y sí les recomiendo que si pueden elegir un tema que esté bastante vinculado al área de trabajo, pues es mucho mejor, porque así se les facilitan a ustedes los procesos. Entonces no tengo ningún problema con que ustedes trabajen contenidos relacionados con su área de trabajo. Es más, es mucho mejor porque se apoyan con ese contenido o con esa experiencia. El estado del arte, con ese vamos a empezar. El estado del arte se realiza con una búsqueda de 15 fuentes de información y deben agregar ustedes la referencia del documento según las normas APA. Las normas APA quizá ustedes ya las conocen. Solamente voy a dejar un manual de cómo aplicar las bibliografías, que lo van a encontrar ustedes en su aula virtual, pero de forma inicial ustedes van a empezar a trabajar con las 15 fuentes de información. Voy a dar un ejemplo en este momento de cómo trabajar esta información. Cuando hablamos de estado del arte, es una búsqueda preliminar de cómo se ha trabajado el contenido en 5 años atrás. Es decir, si voy a trabajar un tema vinculado a la educación e-learning en Guatemala, debo especificar quiénes ya han trabajado ese tema. Puede ser que yo encuentre tesis de Guatemala en la Universidad de San Carlos, en la Universidad del Valle, Universidad Rafael Andívar. En cualquier universidad, puede ser nacional o puede ser extranjera. En cualquier universidad, obviamente las universidades, sus tesis son válidas porque llevaron un proceso de elaboración y de aprobación. Por eso las tesis son un instrumento bastante válido. Otros de los elementos donde yo puedo encontrar información son las fuentes de Latindex, que son revistas indexadas. Latindex está Redalyc, es otra de las fuentes confiables que han pasado un proceso de selección, de curación de información, que se analizó si eran funcionales, si eran con credibilidad y que tuvieran todas las bases de la realización y ejecución de esa investigación. Por lo tanto, son fuentes confiables. Ustedes van a buscar entonces en estudios el tema que ustedes están vinculando. Puede ser que no encuentren el tema completo. ¿Me explico? Educación y learning en Guatemala. Puede ser que no lo encuentren así. Entonces pueden buscar solo sobre e-learning, el aprendizaje del e-learning. Solamente busquen sobre palabra clave, si eso les da problema. Es más, el tema de e-learning en Guatemala es bastante nuevo. Habrá poca información de 5 años atrás, pero puede ser que encuentren. Entonces, lo recomendable es que ustedes diversifiquen. Yo recomiendo que busquen 5 fuentes de nacionales, 5 fuentes de autores latinoamericanos, puede ser Colombia, Argentina, México, que tiene mucha información relacionada a la tecnología, Colombia también, sobre esos temas que pueden estar vinculados a lo que ustedes están trabajando. Y otros 5 autores de autores europeos. Puede ser España que también tiene bastante información relacionada a este tema. Entonces, ustedes pueden abordarlo desde diferentes puntos. Yo recomiendo que diversifiquen los autores. Entonces, pasando de las fuentes confiables, son únicamente las tesis y las revistas indexadas. ¿Qué es un estado del arte? Es una búsqueda de información preliminar a lo que yo voy a investigar. Y por supuesto que es funcional porque me va a dar una pauta o un panorama
de cómo se está trabajando ese tema en otros países o en Guatemala y qué es lo que hace falta todavía por investigar. Por eso yo puedo tomar la idea de abordarlo sobre algo específico o puede ser que me dé nuevas formas de trabajo, ¿sí? Entonces esas 15 fuentes deben ser únicamente de 5 años atrás. Esto es muy diferente a la fundamentación teórica. La fundamentación teórica busca otro tipo de fuentes un poquito más amplias, con más años de antigüedad, es válido, pero el estado del arte son los 5 años atrás a lo que yo estoy buscando, del 2015, en el caso de ustedes, del 2015 al 2020, porque son de 5 años atrás que cómo se ha trabajado este tema. ¿Me explico? Bueno, entonces pasando a ese tema o ese aspecto, voy a compartirles la pantalla de cómo elaborar el contenido de la actividad de esta semana. Entonces voy a colocar acá un ejemplo. Voy a ir explicándolo con un ejemplo para que ustedes tengan clara la información. Entonces ahora comparto la pantalla. Por ahí vi que levantaron la mano. ¿Alguien necesita que le responda alguna duda? No. Ligda, no fui yo, pero le quiero hacer una pregunta al final de la clase. No quiero interrumpirla porque está interesante la clase. Al final de la clase, ¿será que me puede permitir un minuto? Disculpe. Claro que sí, con gusto. Ok, gracias. Perfecto. El plan de investigación entonces es la parte inicial con la que vamos a avanzar en esta actividad o en esta investigación. Entonces, para efectos de la tarea que ustedes tienen esta semana, voy a dar un ejemplo. Si ustedes visualizan en el aula virtual, hay elementos que se deben considerar al momento de investigar. Entonces, no voy a ir como indagando a ver, bueno, voy a leer toda la investigación o qué es lo que hago en concreto. Entonces, para que ustedes sepan qué hacer, van a buscar ciertos elementos. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos verificar en un documento de investigación para poder abordarlo es el objetivo general. Entonces, el objetivo general porque nos va a dar la información más apropiada sobre qué está tratando el tema y cuáles son los elementos fundamentales. Otro de los elementos es el enfoque. Otro elemento que necesitamos nosotros indagar en toda la investigación, que puede ser de 120 páginas, de 300 páginas, ustedes solo vayan en forma concreta a indagar el método. Otro de los elementos que nosotros necesitamos es la población y muestra. El instrumento con el que se elaboró y resultados y conclusiones. Sobre estos elementos es que nosotros vamos a ir a buscar esas 15 fuentes que están en su actividad de aprendizaje. Son 6 aspectos que deben ustedes tomar en cuenta. Entonces ahora, visualizando nuevamente el documento ya para darles el ejemplo, ¿sí lo pueden visualizar? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, gracias. El estado del arte es un antecedente. Ya especificábamos que son fuentes de 5 años atrás. Entonces, el primer aspecto es indicar de forma muy general la bibliografía, pero acá si ustedes se dan cuenta no es una bibliografía completa, solamente estamos haciendo una referencia a la información. Empezamos con los apellidos, iniciales de los nombres y el año. Apellidos, iniciales de nombres, año. En el estudio titulado y entonces ya va el título del estudio. Debo dejar claro que no son libros, sino son estudios que pocas veces están archivados en libros. Quizá vayan a encontrar ustedes un libro donde tenga revistas de investigaciones. Eso sí es válido. Pero un libro como tal, como teoría, no van a encontrar ustedes, por ejemplo, el instrumento, la población y muestra. Por eso deben buscar tesis, deben buscar revistas indexadas, que son investigaciones hechas por
institutos de investigación social, investigación educativa, de hecho de investigación psicológica, puede ser que encuentren información vinculada a esos temas. Entonces, sí es necesario que ustedes especifiquen el tema del estudio de investigación. En este caso, el título es El proceso de comprensión lectora de los alumnos del tercero de secundaria. Esta es una revista mexicana de investigación educativa, Distrito Federal, México. Así es como se identifica. Entonces, si ustedes observan, son generalidades de la bibliografía, pero deben ser apellidos, iniciales de los nombres, el año, el título de la investigación, en qué revista se publicó y el país en donde está publicado, ¿sí? Entonces ahí está la información más general. Ahora, ya que tenemos esta información, vamos a empezar a trabajar cuál es el objetivo general. Y debo dejar en claro que no es solo llenar preguntas, no es responder a estos elementos únicamente, ¿sí? Como que estamos llenando un cuestionario. Esto es redactar información. Eso quiero dejarlo claro, porque cuando ustedes aparecen ahí objetivo general y solo pegan el objetivo general, no es así. El objetivo general, debo hacer una descripción, como que estoy narrándolo. Entonces, por ejemplo, acá, el objetivo general fue conocer qué procesos siguen los alumnos para tratar de comprender un texto cuya dificultad obliga a utilizar estrategias de comprensión y cómo este proceso está mediado por las creencias que tienen los alumnos sobre la lectura y la concepción de sí mismos como lectores. Otro de los objetivos, y entonces ahí va abordando toda la idea de la narración. Obviamente, esto al leerlo, lo que hacemos nosotros es interpretar la información, claramente que no le vamos a cortar o no le vamos a agregar más, pero sí le vamos a dar una narración al texto, ¿sí? No es solo copiar y pegar la información, es hacer una parte narrativa, en donde yo observe que ustedes realmente llevan una secuencia lógica de la información. Y aquí es evidente esa parte. Entonces, por favor, cuando ustedes redacten el objetivo general, debe ser en forma narrativa. Y luego en el otro aspecto, si ustedes observan acá, aparece, para el estudio fue utilizada la investigación mixta. Este es el enfoque, ¿sí? Ahí aparece enfoque. Pero no estoy precisamente respondiendo aquí, el enfoque utilizado fue de investigación mixta. No, solamente sé que ahí en ese apartado debo escribir acerca del enfoque. Por lo tanto, empiezo a hacer una narración. Para el estudio fue utilizada la investigación mixta que integra aspectos cuantitativo y cualitativo, considerando el proceso lector que los estudiantes mexicanos en grado de secundaria presentan. Se empleó el método mixto secuencial. Todo esto aparece en la investigación. Lo único que yo tengo que hacer es comprender esa información y pasarla a redactar a mi informe, ¿sí? Pero debe tener una secuencia narrativa. No como que solo pegué y copié la información, porque si no eso no se entiende, no se interpreta, debe ser narrativo. El otro aspecto es el método. Este es el tercer aspecto, ustedes observan. El método mixto se aplicó en un primer momento cuantitativo para establecer el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Con esa información se formaron algunos subgrupos entre los cuales se eligió a los alumnos con los que se continuó trabajando en una siguiente etapa cualitativa. Si ustedes observan ahí, estoy tomando toda la idea de esa investigación. Lo único que estoy haciendo es transportarla acá. Si ya han observado el texto, aparece como en tres. Si observan, el primero es el objetivo general. El segundo párrafo es el enfoque. El tercer párrafo es el método. Ese puede ser un elemento que les ayude a ustedes a ir dividiendo dónde está cada etapa o dónde está cada parte del estado del arte, ¿sí? No es escribirlos como subtítulos. Quiero dejar en claro eso. No son subtítulos. Ustedes saben que estos son los 6 elementos que debe contener el estado del arte, pero lo van a hacer de forma narrativa. De tal manera que cuando yo lo lea, visualice que sí están los 6 elementos, pero lógicamente bien redactados por ustedes. En el otro aspecto está la población. Población analizada en la primera etapa estuvo constituida por alumnos de tercero de secundaria en la zona escolar 3 de la ciudad de Guadalajara, México. Se tomó en cuenta a 8 secundarias diferentes para una muestra de 258 alumnos.
¿Para qué me sirve esta información? Porque me da a mí una idea cuando yo voy a hacer las investigaciones propias de dónde podría trabajarlo, con qué grupos podría desarrollarlo, ¿sí? Y así va a salir mi investigación cuando yo la termine. Al finalizar toda mi investigación debe quedar un resultado como este, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, solo se describe la población y la muestra utilizada para este estudio del que yo estoy visualizando. El otro párrafo especifica sobre los instrumentos utilizados. Para efectos del estudio en mención, integran las observaciones de los estudiantes en tareas lectoras para comprender las estrategias que emplearon. Asimismo, incluye la entrevista semiestructurada a través de información que proporcionaban los estudiantes para conocer su percepción sobre la lectura. Ya me dejó en claro que utilizaron una entrevista. Otros estudios puede ser que utilicen encuesta, puede ser que utilicen algún foro, entrevista dirigida, una diversidad. Pero aquí utilizaron entrevistas semiestructuradas y solamente eso me interesa saber de esta investigación, ¿sí? Y luego el último aspecto es resultados y conclusiones y ese lo dejan en un mismo párrafo. Por ejemplo acá, para concluir, el estudio apunta a que el uso de las estrategias para la comprensión lectora proporciona un cambio de creencias que fortalece a los estudiantes y les permite reflexionar sobre el proceso para comprender lectura. Aquí todo esto yo lo que hago es observar las páginas donde están los resultados y las conclusiones de esta investigación. Y con base en esa información, yo tomo la idea y voy a elaborar un párrafo. Por favor, sean breves para explicar esa información. No necesitan utilizar media página para explicar los resultados de ello, ¿sí? Es una información muy corta para poder saber en concreto en qué finalizó esta investigación. Entonces, sí es importante que ustedes cumplan con esos elementos, sean breves en lo que se está solicitando, ¿sí? Y aquí, como ustedes observarán, tampoco está como un subtítulo, sino es algo que se comprende que aparece, pero es un texto narrativo. De tal manera que en este contenido se explicó ya la investigación de este autor, Madero y Gómez, de estos dos autores, en el estudio El proceso de comprensión lectora de los alumnos de tercero de secundaria de una institución mexicana. Por lo tanto, yo aquí ya tengo en concreto la primer bibliografía del estado del arte. Así debo trabajar todas las bibliografías. Aquí está una segunda. Esta es una segunda bibliografía y las debo ir trabajando en conjunto, así como ustedes lo observan acá. Primera, segunda, de corrido, sin separaciones, sin subtítulos, como en este ejemplo. Entonces, aquí otro de los investigadores, Ramos Z, 2013, en su trabajo de tesis, ahí es una tesis, que puede ser de licenciatura o de maestría, no hay problema, pueden ser. En su trabajo de tesis de magíster en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, efectuó la investigación la comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. ¿Cuál es el tema que se está trabajando en esta investigación? El tema que se está trabajando en esta investigación es la comprensión lectora, ¿sí? Porque es sobre lo que yo estoy investigando y puede ser que sea la comprensión lectora en el área matemática, en el área de las ciencias sociales, en el área de las ciencias naturales, la comprensión lectora en los entornos de aprendizaje e-learning o B-learning, todo lo que en torno a la partícula que yo estoy buscando que es comprensión lectora. Entonces igual ustedes, si van a tomar el término de educación y learning, todo puede ser e-learning para adultos, e-learning para niños, para preescolares, para los profesores, cómo están aplicando las tecnologías, las herramientas didácticas del e-learning, las diferentes modalidades, metodologías. O sea, hay una diversidad. Todo únicamente que cumpla con la partícula de nuestra investigación. ¿Me explico? Entonces, es fundamental que ustedes se asocien a la idea que tienen y sobre ello vayan investigando.
Bueno, ahí está entonces, esta es la estructura sobre la que ustedes deben trabajar. Las 15 fuentes bibliográficas. Y así deben ser presentadas las 15 fuentes bibliográficas. Esta es la información entonces que deben ustedes abordar en la tarea o en la actividad de aprendizaje de esta semana. Y hasta ahí se finalizaría, digámoslo así, las 15 fuentes bibliográficas. Entonces es lo que van a hacer, se lo pueden dividir entre sus compañeros su compañero de par con quien van a estar trabajando. Y vuelvo nuevamente a la parte de la actividad del aula virtual en donde aparecen las instrucciones o las indicaciones sobre las que deben ustedes trabajar. Ya expliqué que eligen una línea de investigación, luego un tema en concreto sobre esa línea, elaboración del estado del arte, que son 15 fuentes de información, con la estructura que ya expliqué, que son 6 elementos de analizar, y todo lo demás no nos interesa la investigación. O sea, con esto ya nosotros extraemos lo más importante de la investigación, ¿sí? Y obviamente vamos a necesitar que toda esa información, todas las fuentes que ustedes investigan, al finalizar, vayan seleccionando sus referencias, ¿sí? Hagan su selección de referencias para mantenerlas guardadas porque nos van a servir al final de toda la investigación. Entonces no las vayan a eliminar. Y luego van a proponer un marco teórico que es un bosquejo tópico. El bosquejo tópico se constituye en los principales temas y subtemas o títulos y subtítulos que va a abarcar el tema que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces puede ser que e-learning en Guatemala, pero el e-learning asociado a las actividades o a las estrategias de aprendizaje de los profesores en entornos educativos e-learning. Entonces, sobre ese tema, ustedes ya desarrollan títulos y subtítulos en orden para saber cuál va a ser la estructura que llevará su investigación en el marco teórico. Pero aquí solamente van a dar un índice de cuáles son los temas y subtemas. Nada más. No desarrollar la fundamentación teórica, me explico. Solamente es un primer paso. Es como un índice para saber qué temas van a abordar. Entonces, esos elementos son los que ustedes deben entregar para la próxima semana. Deben crear un documento de Google Drive en donde ustedes elaboren este contenido. Lo van a compartir en el enlace de la plataforma. Por favor, compártanlo con acceso abierto y al correo mío, que es isabelrojascastillo1@gmail.com, o donde ustedes recibieron hoy la notificación de este curso. Eso es lo que deben entregar para la próxima semana y en ese mismo Google Docs se va a seguir trabajando lo demás que corresponde a la investigación. Se va a ir, digamos, alimentando ese mismo archivo. Bueno, eso sería entonces todo. Yo no sé si tienen alguna duda en concreto para podérselas responder. Estoy en la disposición. Ligdas, buenas noches. Una vez más les saluda Dani. Pues ahí gracias por la información. Creo que ya pues, nos quedó claro lo que usted nos solicitó y pues la verdad pues se ve bien interesante el curso. Ligdas, solo una consulta. ¿Usted nos va a proporcionar como ejemplo ese documento o prácticamente solo fue como parte de su material de ejemplo de la clase del día de hoy? Bueno, en nuestro caso pues nos sería útil tener una base para poder guiarnos y todo. Sí, yo se los comparto en el aula, no hay problema. Ya tengo el archivo ahí para compartírselos y para que ustedes se vayan asesorando con esa guía. Sí, no hay problema. Buenas noches, licenciada. Le habla Priscila. Yo tengo una duda con respecto a la línea ¿cómo se llama? ¿De investigación? La línea de investigación. ¿Cuántos temas se deben desarrollar de ese tema para elegir uno? ¿Cuántos temas se deben desarrollar? Eso lo pregunta para el bosquejo tópico. No. ¿Cuántos temas se deben sacar de la línea general para elegir el tema principal? No importa cuántos temas usted desglose de ese. Lo importante es que usted trabaje sobre uno solo, que puede estar dentro de esa línea. Entonces, no, digamos, si de uso de tecnología en establecimientos de educación pública y privada, usted hace un listado y le salen 10 o 15, usted solo elige uno, que es con el que va a trabajar. Es el que usted más se siente identificada,
con el que más tiene experiencia, con el que más puede trabajar junto con su compañero de trabajo o de aprendizaje, y entonces solamente elige ese tema. Ya de ese tema van a desglosarse títulos y subtítulos para elaborar su bosquejo tópico, pero no necesariamente yo le restringo a sacar como una cantidad específica de cada línea. ¿Me explico? No sé si respondo a su pregunta. Sí, sí. Y otra pregunta, con el bosquejo tópico, más o menos, ¿cuánto sería la amplitud de ¿Cuánto sería? Perdón. la amplitud? ¿Cuánto sería la amplitud? Sí, va a depender del desglose de la información que usted tenga en su estado del arte. Y de igual manera, este va a ser un primer borrador de su bosquejo tópico. Al visualizarlo, les puedo hacer sugerencias de eliminar o de ampliar información, depende cómo lo visualice. Por eso es que se los pido anticipadamente para poder analizarlo. Pero la estructura de su bosquejo tópico le va a ayudar en el estado del arte. Al momento de hacer su estado del arte, usted da toda como una estructura, va a poder analizar qué títulos y qué subtítulos son los más sugerentes. Pero ya antes que ustedes empiecen a elaborar su fundamentación teórica, yo los reviso y les digo, sí, podemos trabajar sobre este. Entonces no hay problema, usted elabore su borrador y luego ya especificamos. Gracias, licenciada. Para servirle, con gusto. Bueno, entonces si no hay ninguna duda más, estará en las actividades de aprendizaje la guía que les puede ayudar, de alguna manera les puede ayudar para poder ir elaborando. Igual el video explicativo para que ustedes puedan tener información más concreta del detalle de este apartado. José Lita, Florian, disculpe. dígame. Sí, Lita, tenía tres dudas, pero una coincidía mucho con la que dijo Dani y ya la respondió. Ahora la otra, Lita, sería una cuestión, creo que algunos de mis compañeros me van a apoyar y algo otros no. ¿Qué posibilidades hay, Lita, de que las actividades se queden abiertas? Lo digo por una cuestión. Actualmente al Magisterio Nacional están pidiendo muchos papeles, muchos papeles virtuales, les voy a decir. Estamos trabajando a quemarropa, que piden a los directores les dan archivos hoy y se los tienen que entregar mañana, por la mañana. El día de antier, ya miércoles, eran las 9 de la noche y todavía estábamos trabajando. Bueno, en el establecimiento que yo laboro, todavía estábamos trabajando. Y para hacerle cuestión, mañana estoy convocado en el colegio desde la 1:15 hasta que el cuerpo aguante, me dijeron. ¿Qué posibilidades hay, Lita, de que en este curso o en estos 2 meses que queden, porque aparte de esto se nos viene en la época más difícil para entregar notas y calificaciones y reportes de esto, reportes de lo otro que nos están pidiendo de un día para otro? ¿Qué posibilidades hay, Ligda, de que nos dejen las actividades abiertas hasta una semana antes de que termine el curso, verdad? Uh-huh. Bueno, esa era su última pregunta. ¿Esa? Sí. Ok. Bueno, fíjense que así como ustedes mencionan que hay como mecanismos de control interno dentro de las organizaciones donde ustedes trabajan, yo también tengo mecanismos de supervisión interno. Entonces, obviamente todos estamos en ese mismo sentido, que hay ciertas restricciones obviamente para poder mantener el control de los entornos virtuales de aprendizaje. Ustedes saben, se tienen que cumplir con fechas, se tienen que cumplir con especificaciones, porque se entregan informes a la parte directiva del aula virtual o de la institución que es de la facultad, del departamento. Entonces, sí hay elementos que yo no podría, digamos, dejarlos porque
obviamente se debe cumplir con ello. ¿De qué forma se les puede resolver? Al momento de ustedes hacer la investigación, digámoslo así, no está abiertamente habilitada la tarea, pero como pueden observar, si es un documento de Google, ahí ustedes lo van a poder ir alimentando y cumplir con las fechas del aula virtual, que al final es la fecha de entrega. Pero el documento de Google Drive, al abrirlo, yo voy a visualizar qué tanto ha avanzado, porque puede ser que usted mañana tiene ocupado, pero el fin de semana lo tiene disponible y el fin de semana logra avanzar bastante. Puede ser que yo ya vaya visualizando el avance que tienen. Entonces, de esa forma, como es un documento de Google, al final ese mismo van a ir trabajando con su par o con su compañero para poder irlo desarrollando y, digámoslo así, está no expuesto al aula virtual que se cumple con fechas, pero sí está abierto. Si ustedes observan, es un documento de Google que al final me van a enviar el enlace y sobre ese mismo vamos a ir trabajando todos los entornos. Entonces es la única forma de dejárselos lo más abierto. Ahora, dejarles las actividades para, supongamos, todo el mes abierto, eso yo no puedo, porque si yo tengo controles y supervisión en el aula virtual, entonces ahí sí estoy como más restringida. Pero en el documento de Google, obviamente les va a quedar a ustedes abierto. Y ahí lo van a poder alimentar, lo van a poder llenar y van a poder cumplir. Sí les recomiendo que traten de trabajar en las fechas que tienen disponibles de sus actividades, porque el curso es bastante exigente en el sentido de mucha información. A eso me refiero con exigente. Entonces el curso lleva mucha estructura, lleva mucho procedimiento y por ello también trabajarlo en pares, porque en pares se apoyan, se complementan y logran desarrollar un contenido. Y al final el objeto es que ustedes puedan aprender. Pues a mí, más que ustedes ganen el curso, que pues es un requisito que ustedes tienen para su carrera y lo comprendo, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan el proceso de investigación. Y sobre todo de este curso, porque es un curso que llena muchos lineamientos al que ustedes cuando finalicen tengan la idea en concreto de cómo hacer su EPS o cómo hacer una tesis. Esta es la base de hacer un seminario, de hacer una tesis y de hacer un EPS. Entonces, si ustedes llevan esta base, va a ser importante que lo puedan fortalecer y si ustedes ya saben acerca de investigación y solamente lo van a complementar, pues les va a quedar muy bien. Pero sí es importante que ustedes lleven toda la estructura para poder trabajarlo. Entonces, sí les recomiendo, yo comprendo que hay muchas necesidades en específico de trabajo, pero que sí les recomiendo que puedan trabajarlo lo más específico, que puedan aprender bien del curso y que puedan aprovechar la oportunidad de recibir el curso de investigación, porque sí es complementario de muchas áreas curriculares. Yo lo considero que es como una base fundamental de toda su carrera de licenciatura. Entonces, sí les recomendaría dedicarle tiempo, proceso con sus pares, con sus compañeros de trabajo para poder hacer pues una investigación bastante de aporte. Ahora, en el término de la consulta que usted me hace, el aula virtual no la puedo dejar abierta ilimitadamente porque tengo órganos de control. Lo que sí puedo hacer es, en el caso de como ya ustedes visualizaron, es un documento de Google que al ustedes compartir el enlace, ese mismo será el que sigan alimentando con todas las otras fases, ¿sí? Y obviamente... Lita, yo tengo otra duda. ¿El enlace lo vamos a subir los dos o solo uno? Sí, por mecanismo de control lo suben los dos. Suben su nombre y suben su enlace. Entonces, aunque lo hayan hecho juntos y lo hayan hecho bien los dos, pues el control es que cada uno lo sube de forma independiente para el control de la plataforma. Pero es el mismo, exacto. Ligda, solo una cuestión con lo que acaba de mencionar José. Creo que de igual forma, creo que, bueno, varios acá, habemos varios maestros acá que estamos viviendo lo mismo que creo que el compañero José está afrontando, y creo que también, pues, solo para como una sugerencia, licenciada, y no sé qué
qué opina usted acerca de esta propuesta. Nosotros pues tenemos, por ejemplo, ya grupos, por ejemplo, de integrantes para trabajar, o sea, de lo que trabajamos los cursos anteriores. Entonces, quizá, ¿cómo ve usted esta propuesta de trabajo por grupo? Ya que el rol es, por ejemplo, de que no presentemos un trabajo ahí sí que hecho a la carrera, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que menos queremos hacer nosotros. Entonces, ahí sí que ver alternativas, ¿verdad, licenciada? Entonces, como mencionaba José, creo que muchos pues nos hemos estado acostando tipo 2, 3 en la mañana y creo que usted también, pues, me imagino, pues está en las mismas y todo. Entonces, quería hacer esa propuesta, para ver cómo desde ese punto, ya que, por ejemplo, hablo por mi grupo, por ejemplo, nosotros somos de 5 integrantes que bien podríamos ahí sí que elaborar el trabajo ahí sí que con profesionalismo, porque creo que eso es lo que necesitamos elaborar ya en la fase que estamos ahora nosotros. Entonces, como le decía, no se trata de entregar un trabajo a medias, ni un trabajo ahí sí que deje mucho que desear, sino que también nosotros queremos elaborar un informe y todas las actividades que vienen en estas semanas, pues con calidad, ¿verdad? Pero como le decía, pues creo que ahorita pues ya estamos en cierre de ciclo y pues se viene lo bonito de esta etapa, ¿verdad? Para los que somos docentes, pues ya conocemos cómo está todo este sistema y máximo con la situación que estamos viviendo actualmente, pues creo que es un informe bien detallado que nos están pidiendo, cosa que surgió de la noche a la mañana, pero como bien lo decía ahí el compañero, pues, ¿qué nos queda? Pues hacerlo, ¿verdad? Porque también de eso también dependemos nosotros. Entonces, para ver ahí, ¿verdad? Esa propuesta, licenciada, y pues ahí sí que, como le mencionaba, ¿verdad? Para poder entregar un informe ahí sí que profesional y ya que se apegue a la licenciatura, que es lo que nosotros estamos sacando ya en este momento, ¿verdad, licenciada? Entonces, solo esta era mi propuesta para que usted la pueda analizar y ver si se puede o no, ¿verdad? Y con tal, y bien usted tenía razón, ¿verdad? De que también nosotros comprendemos de que el aula virtual, pues creo que ustedes ya tienen un cronograma de cómo entregar las actividades y pues, y por eso pues se me ocurría esto, ¿verdad, licenciada? Para tal vez que usted nos pudiera echar la manita, ¿verdad? En ese sentido. Nosotros ahí sí que le agradeceríamos bastante, licenciada. Eso Gracias. sí les iba a proponer yo, que podría ampliarles el equipo de trabajo para poder abordarlo, para poder abordar cada una de las investigaciones. Lo único que tengo límite son 3 personas. 3 para integrar cada equipo de trabajo. Lo máximo 4, dados algunos que yo creo que ahora está irregular el grupo. Creo que ahora hay conectados 25. Entonces, obviamente ahí se pierde el número de cuántos quedarían integrados. Pero 3, máximo 4. Les doy la explicación porque no permite trabajar con grupos numerosos. Yo sé que es trabajar con grupos numerosos y no es lo más adecuado en una investigación como esta. O sea, yo sí sé que hay algunas restricciones y como máximo 3 o 4 se podría trabajar en equipo. Ustedes determinen si lo trabajan con 3 o lo trabajan con 4. El número está bastante numeroso acá de 25. Puede ser que ya con 3, ciertos equipos que trabajen con 3 y otros que trabajen con 4 se logra completar la totalidad, pero es la restricción que les puedo dar para poder trabajar la investigación. Entonces, pues ustedes me indican cómo desean trabajar, si es que les parece, si es que está bien. La idea al final pues también es facilitarles, pero sí hay como ciertas restricciones en cuanto a hacer la investigación, porque entre más son, menos participan en la investigación, ¿sí? Yo sé que es hacer una investigación y sé que al final ustedes en su carrera van a tener que trabajar una tesis solos o van a tener que trabajar un EPS solos. Y cuando se enfrenten, de los 5 que estaban o de los 10 que estaban en una investigación, solo 2 aprendieron el procedimiento. Entonces, y para mí es mucho más complicado tener el control de quienes realmente están poniendo en práctica
el contenido o de lo que están aprendiendo. Nuevamente vuelvo a ese interés de la parte de lo que necesito que ustedes sepan o que aprendan. Entonces sí, les podría facilitar a ese aspecto para que si ustedes se benefician y que puedan trabajarlo también en las fechas. Entiendo que la mejor fecha para trabajar el curso de investigación no es esta. Eso está clarísimo. Pienso que era otro mes quizá en el que les hubiera tocado el curso de investigación, pero pues ya estamos sobre este mes y hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Sí les recomiendo que ustedes se enfoquen mucho, por eso les doy la facilidad de trabajarlo sobre contextos que ustedes conocen. Entonces, si son directores, si son coordinadores, si son profesores de salón de clases, enfóquenlo en su área. No enfoquen la investigación en temas que desconocen porque no les va a ayudar. Yo lo que necesito que ustedes aprendan en este proceso es eso, el procedimiento, más que el resultado final de la investigación. Yo necesito que ustedes sepan el proceso. Y para poner en práctica el proceso puede ser con temas que ustedes conocen. Entonces, enfóquenlo en eso, no enfoquen en temas desconocidísimos de primero me voy a tener que poner a leer 15 o 30 libros para poder analizar bien el tema. No, enfóquenlo sobre temas que ustedes saben, sobre sus prácticas diarias. Y sobre ello pueden encontrar la información más fácil, ¿sí? En este, que es el primer apartado, obviamente va a ser el de susto porque son 15 fuentes bibliográficas, pero tampoco está tan inalcanzable, sí lo van a poder hacer. Pero enfóquense en un tema que ustedes están realizando. Esa es mi recomendación. Y si les parece, si están de acuerdo y ustedes les gustaría trabajarlo sobre más integrantes de equipo de trabajo, pues por mí no hay problema, de 3 hasta máximo 4, pero más de 4 no, ¿sí? Entonces ustedes me dicen si gustan y entonces ya lo empezamos a trabajar así. ¿Qué les parece? De mi parte, licenciada, me parece perfecto alivianar un poquito creo que alivianar un poquito la carga. Lo de los fluidos sería lo más indicado. Y gracias por abrirme un poquito la mente también de subir los drives o los enlaces a la plataforma, ¿verdad? Es que no lo había pensado de esa forma. Muchas gracias. Un gusto para servirle. No, pues de antemano, gracias, licenciada. Ahí sí que creo que usted tiene mucha razón en que, por ejemplo, más adelante, pues una tesis nos va a tocar a nosotros poder elaborarlo ahí sí que solos, ¿verdad? Pero creo que eso, pues, lo tenemos ahí bien claro, licenciada. O sea, nosotros la propuesta era por tanto trabajar que ahorita, pues, el Mineduc, pues, nos está solicitando y todo, entonces es como para amortiguar eso. Pero, como le decía, licenciada, pues ahí sí que gracias a usted por la comprensión y por el apoyo. En verdad se lo agradecemos, licenciada. Con gusto. Bueno, entonces tomamos como esa idea que lo van a trabajar sobre 3 o 4 integrantes. Si les parece, ustedes los eligen nuevamente porque ya me habían mandado sobre pares. Entonces, elijan ustedes sobre los 3 o 4 integrantes que vayan a trabajar entre todos los de su aula y ya ustedes envían yo voy a tomarlo sobre la referencia de la primera actividad de aprendizaje. Entonces, sobre esa voy a tomar la estructura que ya son los 3 o 4 que se queden desarrollándose. Si pueden elegir a uno de sus compañeros, yo voy a estar pendiente de recibir el correo donde indiquen quiénes son los que integran su equipo de trabajo, pero pienso que eso no lo van a pensar entre hoy, tal vez mañana. Tienen entre hoy y lo que resta, mañana, enviarme ese apartado ahí al correo electrónico. Solo uno, envíeme el correo de quiénes son los que van a integrar su equipo de trabajo, ¿les parece? Para yo saber quién es la persona como más de enlace que va a poder apoyar a todo el equipo. Y así yo ya tengo como referencia de esa persona. Entonces, elijan a uno de todos y me envían el correo electrónico de quienes van a estar trabajando con ustedes. Así yo ya sé cómo va a estar desarrollada la dinámica. Por lo demás, pues al final la intención del aula virtual y de que ustedes estudien este curso es que puedan aprender
pienso que ese es el único motivo, la intención más importante. Y pues al final es facilitarles a ustedes los procesos. Yo entiendo la situación por la que pueden estar pasando, que son docentes o su situación contextual, pero échenle ganas, sigan adelante. Es una etapa un poquito complicada porque están en la primera etapa de la licenciatura y quizá puede ser difícil. Entonces, pues enfréntenla, sigan, échenle ganas, hagan su investigación y cualquier asunto y detalle que se les pueda resolver, escriban al correo electrónico para poder llevarlo a cabo. Pues eso sería, por eso la sesión se extendió hoy, perdonen que se haya extendido, que ya llevamos, ¿qué? 1 hora con 14 minutos, pero pues igual necesitaba responderles a ustedes sus dudas o las aclaraciones que tienen al respecto. Pues eso sería todo, no sé si hay algo más adicional. Licenciada, buenas noches, disculpe, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Buenas noches. Aquí le saluda Juan Díaz. En relación a la hora, ¿va a ser a las 9 siempre o podemos negociar la hora? Porque a estas horas, quiera o no, siempre ya nos está agarrando el sueño. ¿No lo podría dejar usted a las 8? Fíjese que a esta hora dejaron nuevamente. Yo pensé que ustedes habían hablado con dirección, pero cuando yo recibí la notificación me indicaron que a las 9 de la noche en el curso. Entonces, pues asumí que quizá ustedes habían hecho la aclaración a dirección para que les cambiaran esta fecha o digamos, en estos módulos. Pero no, Ligda, de momento estamos a las 9, sí. Ligda, disculpe con algo. Si nosotros hacemos la propuesta a dirección de que por lo menos nos lo pasen para las 8, ¿no habría ningún inconveniente de su parte? Yo no podría a las 8 y media sí puedo. A las 8:30 sí les puedo Ok. cambiar. Ajá, de 8:30 a 9:30. O a 9, Es que 9:15 creo. Es que lo estuvimos hablando, pero así como que mejor no y mejor sí, y al final dejamos que no, ¿verdad? Porque por Ajá. ahora que usted lo plantea, así como que mejor le pregunto, a ver si sí o Ajá. ella puede o no puede para poderlo plantear a dirección. Ok, en el curso anterior sí ya no se pudo porque yo creo que llevábamos como 3 clases. Entonces yo hice Ajá. la aclaración en dirección y mencioné, pero ya íbamos adelantados. Entonces, si ustedes hacen la sugerencia, a las 8:30 sí puedo, para poderles acompañar de las 8:30 a las 9:15, ¿verdad? Como es en el horario de Y cuando 45 se minutos. alargue hasta las 10. ¿Qué manda? Cuando se alargue hasta las 10. Sí, vean que yo el curso lo tengo programado para 45 minutos y de hecho hay videos explicativos y todo. Entonces, básicamente que en las siguientes fechas solo me voy a dedicar como a darles el resumen o la generalidad, pero sí ya dependerá de las preguntas de ustedes y de las interrogantes que le vayan haciendo al curso, porque sí, sé que puede tener bastantes. Pero Sí, es que es interesante, Licta. Yo, por lo menos, a mi persona, el curso de esta noche a mí me sirvió bastante porque sí tenía bastantes dudas de cómo hacer el estado del arte y sí, me quedó clarísimo cómo hacerlo y espero realizar un buen trabajo con mi equipo de trabajo. excelente, pues qué bueno, ahí estoy para servirles. Pues la idea al final es apoyarles y darles, resolverles las dudas que les vayan quedando claras. En eso yo pues me doy hasta más minutos, pero sí a los 45 minutos, digamos, yo voy a decir, vean, ya terminé la clase, quienes quieran seguir pueden y quienes no se retiran, porque entiendo que hay mucha restricción, sobre todo ahora nos están a nosotros pidiendo el cumplimiento de los tiempos justos en 45 minutos, porque quizá en el caso de ustedes de e-learning no se daba tanto, pero quienes migraron de lo presencial a e-learning, obviamente no contaban con la disponibilidad de redes. Entonces sí hay mucha limitante en 45 minutos de clase, son 45 y listo. Entonces esa es la parte del límite. Yo de mi parte pues no tengo problema. Yo les puedo ir respondiendo las dudas hasta 15 minutos más. No hay restricción. Pero sí, por cuestiones de control, como les digo, sí les voy a decir, vean, ya terminé
los 45 minutos y quienes deseen quedarse se quedan y quienes no, pues están en la libertad, porque sí entendemos que también hay como cierta utilidad que no todos se conectan con red Wi-Fi, sino que tienen uso de móvil y puede ser que les afecte, pero pues la intención es que ustedes estén satisfechos con el servicio y con el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Así es que pues esa es la idea. Gracias, Betsy. Y gracias, José Floriano. Licenciada, disculpe. Le habla María. María de León. Sí, así es. Solamente para agradecerle su disposición y su buena voluntad con todo lo que usted nos está ayudando. Realmente no quiero hacer mención, pero solo para dejar un paréntesis. Es la primera vez que creo que vamos a recibir un curso de esta calidad y que realmente nos va a ser útil, como usted decía, para el EPS, ¿verdad? No sé si todos tendrán conocimiento a grandes rasgos o detalladamente como usted lo está planteando, pero realmente yo me tomé el atrevimiento de incluso grabar su clase ahorita porque realmente me interesa retroalimentarme y volverla a ver cuantas veces sea necesario para poder hacerlo, no solo para su curso, sino para todo lo que venga debido a mis objetivos, ¿verdad? Pero solamente agradecerle su buena disposición y la buena clase que está desarrollando. Muchas gracias. Para servirle, María, es un gusto. Qué bueno que le pueda servir el aprendizaje a futuro. Y esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes se puedan ir conociendo el tema de investigación, que a veces es un poco difuso, confuso. En los entornos de aprendizaje se ha vuelto confuso la investigación. Y pues la intención es que aprendan bien la estructura, el proceso. Esa es mi intención. Y apoyarles. Mi especialidad es de investigación, a eso me dedico, entonces pues ahí estoy para servirles en resolverles las dudas y que puedan ustedes cumplir sus metas profesionales cuando terminen la carrera. Para servirle, María. Muchas gracias por su comentario. Bueno, dicho eso entonces, yo creo que ya finalizamos, dejando claros esos detalles o esas particularidades de la investigación. Y tendrán ustedes el acceso a la información. Solamente mencionarles que para este curso, para que no se vayan a estresar más, este curso no lleva lectura de libro, porque obviamente ustedes ya con la recopilación de las 15 lecturas que hacen, de las bibliografías, pues es lo suficiente. Entonces, en el apartado donde van a visualizar lectura o ensayo, ese no lo tomen en cuenta de momento porque no van a leer ningún libro en concreto, porque toda la investigación al final lleva lectura. Entonces, no van a leer ningún libro en concreto. Esos 10 puntos de ensayo al final será un ensayo de lo que ustedes, un resumen de ensayo de lo que ustedes trabajaron en toda su investigación. Ese va a ser el producto final de esos 10 puntos, el ensayo. Entonces, no se vayan a estresar con qué libro voy a leer o de dónde van a salir esos puntos, porque puede ser que lo empiecen a pensar así. Pero esos 10 puntos son un ensayo que ustedes van a elaborar al final de 2 páginas sobre toda la investigación que hayan hecho, ¿sí? Entonces, ahí para dejarles claro ese término. Bueno, ahora sí, entonces me despido. Les deseo una excelente noche, mucho ánimo, échenle ganas, hagan sus actividades con entusiasmo y pues trabajen con todo lo que pueden hacer y con todas sus habilidades reunidas y también trabajen las actividades de aprendizaje porque sé que les va a ayudar mucho. Seguimos en comunicación y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Gracias, Ligda. Bendiciones igualmente. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz Feliz noche. noche, compañeros. Buenas noches a todos.